El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, manifestó que hace falta una suma de 300 millones de pesos para ejecutar todos los programas que ofrece la Casa de Estudios. De cara al análisis del proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento, el titular de la universidad expresó que con parte de ese dinero, el hospital universitario, en referencia al Hospital de Clínicas, funcionaría sin dificultades. Mañana una delegación de la Universidad de la República, encabezada por su rector Rodrigo Arim, concurrió al Parlamento de cara al proyecto de rendición de cuentas. En ese marco, Arim celebró que finalmente hubo un acuerdo para no eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad, pero al mismo tiempo señaló que aguarda con expectativa si finalmente será una reasignación de recursos a efectos de aumentar el presupuesto universitario. Para que tengamos idea de magnitud, lo que estamos solicitando para el Hospital de Clínicas es del orden algo más de 100 millones de pesos. Dicho sea, el Hospital de Clínicas representa aproximadamente un 12 y un 10% del sistema de atención pública en Uruguay. Eso es más o menos el 10% de lo que se le hace, es lo que estamos pidiendo para el Hospital de Clínicas. ¿Sí? En este momento, tanto Anem como la UTEC tienen un conjunto de incrementos presupuestales que, sumando para los 2 años siguientes, andan por encima de 1.600 millones de pesos. La Universidad de la República está pidiendo lo que representa el sistema, cerca del 20% de eso, 300 millones de pesos aproximadamente, que podríamos avanzar en esa dirección. Mientras tanto, en las afueras del Palacio Legislativo, los 3 órdenes de la universidad, estudiantes, egresados y docentes, se manifestaron en rechazo de que no haya recursos asignados para la institución. Y seguimos hablando de rendición de cuentas porque el proyecto presentado por el Ejecutivo al Parlamento define que se destinarán 26 millones de dólares extra para los fondos en ciencia, tecnología e innovación. Para conversar sobre este y otros temas es que ya le damos la bienvenida al prorector de la UDELAR, también miembro de la Academia Nacional de Ciencias, el docente grado 5, Juan Cristina. Bienvenido, profesor, un gusto de tenerlo aquí. Siempre es un gusto conmigo venir a BTV. A propósito del tema presupuesto, a propósito del tema rendición de cuentas, quiero compartir con usted un tuit que escribía hoy el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos, que manifestaba que la UDELAR va a terminar el quinquenio con una caída del 7,5% en la inversión, o sea que dice un recorte de 2020 más 2021 de 38 millones de dólares. ¿Coincide con las cifras que maneja el diputado? Sí, el señor diputado maneja una cifra que son adecuadas. Supongamos que terminamos un 7,6%. Eso es bastante fácil de comprender porque tenemos que sumar la inflación que tenemos en pesos más todos los temas de la pandemia y la lamentable guerra que hay en Europa, que suma una inflación en dólares. Quiero dejar un mensaje que me parece... Cuando se dice que la universidad tiene 470 millones de dólares y gasta el 80% de esos ingresos, que obviamente lo aportan las personas, lo aportan con sus impuestos todas las personas que están acá en el canal, eso es lo que gasta toda institución educativa, ¿no? Si usted mire las otras instituciones públicas, el colegio que usted manda a sus hijos gasta el 80% porque por algo es una institución educativa. Cuando pensamos que de ese presupuesto el 20% es un hospital, que es el hospital emblemático, que es el Hospital de Clínicas, estamos hablando de unos 88, 90 millones de dólares que tenemos en ese hospital. Al lado usted tiene la Facultad de Odontología, que en realidad es un hospital básicamente gratuito, donde se atienden odontológicamente 20.000 personas por año. Tenemos 3 sedes en el interior, el 14% de los estudiantes universitarios de la UDELAR en nuestro país están en las 3 sedes que tenemos en el interior del país. Entonces, la mitad, son la primera generación de su familia que son universitarios. Tenemos una proyección y tenemos más de 120.000 estudiantes, vamos a llegar en pocos años a 140.000. Parece que es mucho. Claro, pero, no es exclusivamente un presupuesto para la ciencia, eso me está queriendo decir, no es suficiente con lo que se otorga. A ver, primero porque hay unos 20 millones de dólares aproximadamente, o 16, hay un porcentaje importante que se dedica a, según que están en el casillero, vamos a decir, de ciencia y tecnología, que es para crear una agencia de las producciones audiovisuales.
Claro. Por supuesto que nosotros estamos muy de acuerdo, eso son buenas noticias, que haya producción cultural en el país de algo tan importante como son los medios audiovisuales. Lo único que no es la ciencia y tecnología. Hablamos de 10 millones de dólares en innovación que va a administrar el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero tenemos que hablar de lo que es verdaderamente innovación, ¿no? No es lo mismo hacer una innovación para el sector de biotecnología. Aquí veíamos en el programa las ventajas que puede tener. No hablo solo de las empresas públicas, también de las empresas privadas. Uruguay tiene una capacidad instalada, por ejemplo, en el campo de las vacunas de veterinarias, que es muy importante. Ahora, si usted no tiene políticas, en realidad lo que está pasando es que esos 4 millones de dólares no llegan ni siquiera a poder impulsar los proyectos del ANI. Sobre todo me gustaría destacar, cuando hablamos de Fondo Nacional de Investigadores, que la gente no tiene por qué saberlo, en realidad lo que yo estoy hablando es trabajo para los jóvenes, ¿no? También es un subsidio, se le pagan 7.000 pesos a los más jóvenes, ¿no? O sea que tampoco es una cantidad. ¿Por qué? Porque como esos programas no se han actualizado, nos comemos la inflación de los últimos 20 años. Estamos 42% abajo de lo que deberíamos estar. Entonces, para nosotros es muy importante que haya un diálogo y que podamos ver lo que es realmente innovación y que realmente no podemos reforzar. Cuando decimos el programa de dedicación total de la universidad, quiere decir trabajos para los jóvenes, que faltan más políticas para insertar investigadores, no solo en el sector público, hablamos de empresas, deporte. Cuando pensamos que la pandemia catapultaba todo eso. Yo creo que los jóvenes hoy necesitan una señal. Digamos, esa es la verdad y es lo que más me preocupa. ¿Cuál sería el monto, profesor, entonces, que se debería asignar para que todo esto se pudiera concretar? Que efectivamente está marcado con una persona como usted que conoce más que nada la ciencia de nuestro país, para que se puedan llevar a cabo. Para relanzar, pensemos, Uruguay gasta el 0,46% del Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología. Nosotros hemos propuesto unas líneas de acción que, sumados todos los programas, el Uruguay necesitaría asignar a la ciencia en todos los sectores. Me estoy refiriendo incluso con políticas hacia el sector privado, no solo el público, unos 30 millones de dólares. Los 30 millones de dólares son el 0,05% del Producto Bruto Interno del Uruguay en este momento. Cuando hablamos de programas, que a veces, claro, la gente no tiene por qué saberlo, pero, por ejemplo, hablamos del programa de tener una maternidad moderna en el Hospital de Clínicas. No tenemos en el Uruguay una maternidad para atender embarazadas con patologías graves. Pero el tema no es tener el edificio, sino lo que yo voy a poner adentro de ese edificio. Yo tengo que poner los mejores científicos. De hecho, en el Uruguay fue donde se descubrió la neonatología. Entonces estamos, cuando pido 37 millones de pesos para eso, parece mucho, pero en realidad estamos brindando a los sectores digamos, menos pudientes de la sociedad, y obviamente lo haríamos encantado para los de mayor acceso si tuviéramos por primera vez en el Uruguay un programa de esas características. Pero lo más importante entender es que todo el sistema de I+D, sea el Hospital de Clínicas, sea la sede universitaria en Paysandú, que son buenas noticias, sí, que vamos a tener fondos. El edificio es importante, pero lo más caro es la gente. Nosotros hace 25 años que estamos formando una nueva generación de primer nivel. Ustedes lo vieron jugando en la cancha, cómo juegan esos jóvenes. Y si todos ustedes que pagaron su educación a través de nosotros, porque nosotros dependemos de fondos públicos, es un Estado que no los usa, y nadie dice que solo tenga que ser en la Universidad de la República. Si ese Estado no los usa, le puedo asegurar que va a haber otro Estado que sí los va a usar. Profesor, ya me están apurando con el tiempo. Perfecto. Porque lamentablemente tenemos poco rato para conversar sobre temas tan trascendentes, pero la conferencia lo llevó así al tiempo en el noticiero. Quería consultarle rápidamente sobre el fallo del juez Recaray sobre suspender la vacunación a menores de 13 años. Su visión, cortito nada más, como científico. Como desde el punto de vista científico de lo que yo puedo opinar, creo que es un inmenso error porque no está basado en las evidencias científicas. Las evidencias científicas que están publicadas indican que la vacuna tiene un 90% de efectividad en esa franja y no hemos detectado ningún caso
que haya tenido problemas de salud importantes con respecto a la vacuna. Creo que senta un precedente complicado, porque si yo mañana presento un recurso de amparo porque me parece que la vacuna del tétano no está bien, según mi criterio, quiero saber quién se va a hacer responsable cuando un niño, que como todos éramos niños, ¿no? Nos cortamos con una lata o algo así, tengamos tétano, quién se va a hacer responsable de esa situación. Desde el punto de vista científico, lo que yo puedo opinar, realmente me parece que ha sido una decisión realmente muy desafortunada. Profesor Juan Cristina, por hoy le agradecemos estos minutos con BTV Noticias. Ha sido muy amable. Siempre un gusto venir a BTV. Muchas gracias a usted.